Capítulo 27. Créeme, lo he intentado. Ellie. La escena no era tan desoladora como se esperaba. Vincent, que parecía igual de malhumorado que la última vez que lo vio, estaba tomándose un descanso de su intento de allanamiento de morada y se había sentado en el suelo del pasillo con la cabeza apoyada en la pared. Cuando oyó unos pasos sobre el linoleo, miró perezosamente en dirección a Ellie y dio un respingo. Ellie venía dispuesto a darle una paliza, pero la rabia que había sentido durante la llamada de Rue se extinguió casi al instante. Qué triste y miserable era el capullo de su hermano. Ni siquiera merecía que le dieran un par de hostas pedagógicas. «Vete a casa», ordenó Ellie aburrido. Rue no iba a abrir la puerta hasta que Vince se fuera, lo que significaba que ese hombre era lo único que se interponía entre Ellie y el sitio en el que quería estar. «¿Qué haces tú aquí?» «A mí me han invitado. ¿Qué haces tú aquí?» «¿Estás saliendo con mi hermana?» «Sí». Ni siquiera se podía considerar que era mentira. Había quedado con Rue varias veces. Pensaba que no la vería durante un tiempo después de la noche anterior, pero ahora, gracias al imbécil de su hermano, estaba a punto de verla otra vez. «Tienes que parar. Lo sabes, ¿no?» Vince era el hermano de Rue y él iba a mantener su temperamento bajo control por respeto a ella. Pero todo tenía un límite, así que se acercó y bajó la voz. «No puedes comportarte así con ella, ¿vale? Porque se va a poner triste. Y si se pone triste, me voy a cabrear. Y entonces habrá consecuencias». Vince se puso de pie. Estaba a la altura perfecta para que Ellie pudiese asestarle un buen puñetazo. Pero de nuevo, no era lo que Rue quería. «Si no dejas de interferir», empezó a replicar. «Mira, vamos a hacer un trato». Ellie bajó aún más la voz y se puso en una posición que impedía que Rue pudiese leerle los labios y estaba mirando. «Tu hermana, como es obvio, se preocupa por ti. Me ha llamado a mí porque literalmente cualquier otra persona, desde el portero hasta los vecinos, pasando por el puto cartero, no dudaría en llamar a la policía. Pero hay una cosa que ella no sabe». Se inclinó hacia adelante. «Tengo todo un equipo de abogados a mi disposición que pueden hacerte la vida imposible, lo que significa que puedo joderte sin necesidad de que te detengan ni te den una paliza. Ni siquiera haría falta que ella se pusiera triste». Se enderezó, complacido por el atisbo de miedo que captó en los ojos de Vincent. «Solo quiero hablar con ella», contestó. «Entonces queda con ella un día a una hora, como hace todo el mundo. Tenemos un comprador ahora. Está siendo un egoísta. Me alegro. Hace bien en priorizarse. Dicho esto, ¿quieres salir de una puta vez de este edificio o tengo que hacer un par de llamadas?» Sacó el móvil de los pantalones y se lo enseñó. Vincent sacudió la cabeza y se alejó, no sin antes detenerse para darle una patada al pasamanos del rellano, como el niñato que estaba claro que era. Una vez se hubo marchado, Ellie llamó suavemente a la puerta. «Soy yo». Tras unos segundos, la puerta se abrió. Rue estaba de pie, con medio cuerpo en la sombra, y parecía una versión más pálida y menos sustancial de sí misma. No era capaz de mirarle a los ojos, y Ellie tuvo la tentación de ir al aparcamiento para zurrar a Vincent. «No sabía a quién llamar. No hace falta que me des explicaciones. ¿Puedo pasar?» Los ojos de ella se abrieron de par en par, como si esa posibilidad no se le hubiese pasado siquiera por la cabeza. «No hace falta que te quedes». «Lo sé». Se puso tensa. «No te he llamado porque... no es que crea que porque nos hemos acostado debes estar a mi... y sin embargo lo estoy. A tu disposición». Ellie le dedicó una sonrisa, leve pero tranquilizadora. Si necesitaba decirse a sí misma que aquello era solo sexo, adelante. Él se negaba a seguirle el juego. «No pienso seguir las reglas, Rue. No pienso comportarme. No pienso fingir que con esto me basta. Me quedaré 20 minutos, por si acaso Vincent está esperando a que me vaya». Ella bajó la cabeza y él percibió un ligero temblor en sus manos antes de que las metiera en los bolsillos del pantalón. Hasta que entraron en la sala de estar, él no pudo ver su expresión. La Rue Seaver, que siempre estaba blindada, ahora parecía desemparada, 10 años más joven y 100 veces más frágil. Ver cuánto sufría fue un golpe duro. La agarró del antebrazo y tiró de ella para acercarla, y lo cierto es que lo hizo más por sí mismo que por ella. «Sí, tranquila». Ya se habían abrazado docenas de veces, pero siempre dentro de un contexto sexual. Este abrazo era diferente. No llevaba ninguna intención y su único objetivo era proporcionar consuelo. Era cálido, desgarrador y peligroso. Más tabú que todo lo que habían hecho hasta entonces. Y en aquel momento notó los pequeños temblores que recorrían la espalda de Rue. Su frente le presionaba el espacio entre los pectorales
y oyó que intentaba disimular un sonido ahogado. Estaba llorando. A Ellie se le encogió el corazón. «No pasa nada, cariño». Le dio un beso en la coronilla y la abrazó tan fuerte y durante tanto tiempo como ella le permitió. Todo irá bien. Minutos después, cuando ella deslizó las manos sobre su pecho y lo apartó, él tuvo que apretar los puños para evitar atraerla hacia sí de nuevo. Y fue entonces cuando su visión se amplió más allá de Rue y tomó conciencia del entorno. El apartamento era magnífico, o bueno, lo que ella había hecho con él. No era muy grande y la distribución no era nada del otro mundo, pero Rue no había mentido sobre lo de tener plantas. De hecho, toda la habitación era frondosa, todas las superficies estaban cubiertas de verde, cactus, flores, algunas macetas ornamentales, pero el método de cultivo favorito de Rue estaba claro que era la hidroponía. Había torres, estanterías y un par de kits que tal vez había construido ella misma. La mayor parte de lo que cultivaba eran productos agrícolas. Ellie vio albahaca, tomates, pepinillos, pimientos, lechugas, y eso solo a primera vista. Su casa era un hermoso jardín. Exhaló una carcajada al pensar en la maceta que había comprado hacía 2 años para cultivar hierbas aromáticas con las que cocinar y que nunca había llegado a montar. De hecho, seguía guardada en el garage. Llevaba allí tanto tiempo que Maya le había puesto nombre: las hierbas. Volvió a mirar a Rue con ganas de decirle algo, pero no era el momento adecuado para elogiar sus habilidades agrícolas. Se había acercado al sofá y se había sentado frente a él, en el suelo, con la espalda apoyada en los cojines y las rodillas contra la barbilla, la misma posición en la que estaba su hermano en el pasillo hacía un rato. Ellie suspiró y se sentó a su lado, dejando que su brazo rozara el de ella. «No suelo llorar», dijo secándose los ojos con el dorso de la mano. «Me lo imaginaba». «¿Por qué?» «Mera intuición». No había llorado la noche anterior y aquella maldita declaración le había dado motivos de sobra. «Es por la vibra que tienes», como diría Maya. Rue sonrió a través de sus mocos. «Es porque es mi hermano». «Lo sé. Es menor que yo. Mi cerebro está programado para sentir que tengo que cuidar de él a todas horas». «Lo sé. Se está comportando como un completo imbécil y yo me estoy comportando como una completa pusilánime. Esto podría llegar a volverse muy peligroso. Necesito encontrar una solución. Lo que pasa es que... Créeme, lo sé». La sinceridad de Lee hizo que ella levantara la vista de sus rodillas. «Me avergüenza mucho esta situación», admitió. «¿Y eso?» «Maya es estupenda. La noche que nos conocimos dijiste que antes nos llevábamos bien, pero está claro que habéis solucionado vuestros problemas. Mientras tanto, yo pediría una orden de alejamiento para mi hermano si no fuera una puta cobarde». Ellie asintió. «Maya es estupenda, sí, y ahora tenemos una buena relación que no cambiaría por nada del mundo, pero...» Trago saliva. «¿Quieres una historia?» «Depende. ¿Es horrible?» Él se rió por lo bajo. «Es la más horrible de todas, Rue». No era una exageración. Ella asintió con solemnidad. «No sé ni por dónde empezar. Veamos. Maya es estupenda ahora, pero cuando tenía 15 años me rajó las ruedas del coche porque le dije que si al día siguiente tenía clase no podía ir a ver una mierda de película de terror que proyectaban a medianoche. Se estremeció al recordarlo. Y cuando la castigué sin salir por aquello, me rajó también las ruedas que había puesto nuevas». Los ojos de Rue se abrieron de par en par y entonces rompió su rutina. Hizo una pregunta. «¿Quién te daba derecho a decirle a tu hermana lo que podía hacer y lo que no? ¿Te estás poniendo de su parte?» «No». Se sorbió los mocos. «¿Tal vez?» Él se rió entre dientes. «Me concedieron la custodia cuando ella tenía 11 años, así que era un tribunal el que me daba el derecho, literalmente». «¿Y tus padres?» «Murieron con 1 año de diferencia, por causas distintas. Mi madre primero, leucemia aguda, luego mi padre, un accidente de coche». «¿Cuántos años tenías?» 25. ¿Y eras el único familiar que le quedaba?» «Teníamos algunos tíos y primos segundos por ahí, pero ninguno que viviese en Austin y ninguno que ella conociese bien. Yo era un adulto y además su hermano». Nadie dudó ni por un segundo de que yo debía ser quien cuidara de ella, yo incluido. Si alguien me hubiera pedido que cuidase de una niña de 11 años, no habría sabido ni por dónde empezar, musitó Rue. Lo mismo me pasó a mí. Maya era una niña pequeña cuando me fui de casa para ir a la universidad. No me llevaba bien con mis padres, así que rara vez pasaba por casa y apenas la veía. ¿Por eso lo último que le dijiste a tu madre fue lo de que era una madre de mierda?», suspiró. «Mi padre era el típico amante de la disciplina y te castigaba durante días a la mínima que ponías una mala cara. Y yo era un gilipollas. Su método no funcionó conmigo. Peleas constantes, ultimátums, amenazas. Cuanto más luchaban contra mi rebeldía,
más rebelde me volvía. Lo típico de los adolescentes. Y mi madre, ella delegaba todo en él, así que se encogió de hombros. Si pudiera hablar con ellos ahora, de adulto a adulto, quizás estaríamos de acuerdo en algunas cosas, pero por aquel entonces lo que hice fue mudarme a Minnesota para jugar al hockey. Acepté todo tipo de trabajos a tiempo parcial. Volvía a casa una vez al año y me quedaba, como mucho un par de días. Luego comencé el máster y ya sabes cuánto trabajo supone. Vivía en la misma ciudad que mi familia. Podría haberles visitado más, pero había sido muy infeliz en esa casa durante 3/4 partes de mi vida y todos nos teníamos mucho rencor. La última vez que vi a mi madre fue el día de su cumpleaños. Me invitaron a cenar y la conversación acabó derivando en las recriminaciones habituales. Pocas semanas después, murió. Había tenido una década para superar aquellos remordimientos, pero seguían muy presentes. Siempre lo iban a estar, por eso no soportaba el día de su puto cumpleaños. Luego mi padre 14 meses después, y así fue como me convertí en el tutor legal de mi hermana. Los ojos de Ruth no traslucían ni piedad ni condena. Maya lo llevó... sacudió la cabeza. ¿Tú lo llevaste bien? ¿Alguna vez le habían preguntado eso? Todo el mundo se había centrado en Maya, y con razón. A Ellie le dio un vuelco el corazón y lo disimuló riendo. No, para nada. Estaba cagado de miedo. No conocía a Maya, no tenía dinero, me acababan de expulsar del doctorado y todavía había que terminar de pagar la hipoteca de mis padres. Y ella, al principio solo estaba de luto. Más tarde, el dolor se convirtió en rabia y tuvo que desquitarse con alguien. Las dos opciones disponibles éramos ella y yo, y ninguno de los dos se libró. Tragó saliva. No creo que ella niegue que en esa época fue un poco cabrona. Por otra parte, yo estaba muy poco cualificado. Ro se rió entre lágrimas y mocos, e incluso en medio del relato de su peor historia, Ellie no se podía creer lo rara y encantadora que sonaba. Me gustas cuando te ríes, me gustas cuando estás seria. Joder, me gustas a todas horas. ¿La cosa mejoró? Tardó años. Antes de que se fuera a la universidad, todo eran portazos, gritos y peleas. En retrospectiva, ni me imagino lo devastador que debe ser tener un hermano que es prácticamente un desconocido diciéndote lo que tienes que hacer. Cuando empezó la carrera, ya estaba harta de mí. No tenía muy claro si volvería a verla. En aquel entonces, Harkness ya iba viento en popa y pude permitirme enviarla a la universidad que quiso. ¿Sabes cuál eligió? ¿Alguna de la costa este? Escocia. Se fue a la puta Escocia solo para alejarse de mí. Ru intentó ocultar su sonrisa. He oído que es muy bonito. No sabría decirte, nunca me invitó a visitarla. Ru soltó una carcajada. Él tuvo que obligarse a dejar de quedarse embobado. Pero volvió. Sí, y cambiada. Era adulta, y yo ya no tenía que hacer una figura de autoridad. Había vivido en el extranjero durante años y podía confiar en que sabía cuidar de sí misma. Se masajeó la nuca. Solía quejarse de mis tendencias despóticas, pero la explicación es que yo estaba aterrorizado. Ella era rebelde, impredecible y frágil, y darle órdenes era lo único que podía hacer para mantenerla fuera de peligro. Empecé a entender a mis padres y lo que habían pasado conmigo, pero estaban muertos. Era demasiado tarde, y ese grado de cacao mental sacudió la cabeza. Ella siempre estará un poco resentida conmigo, y quizás yo siempre estaré resentido con ella, pero el dolor se ha mitigado. Realmente disfruto viéndola hacer sus cosas. Es mucho más lista de lo que yo era a su edad. Es tenaz, es decidida, es amable. Y toda esta experiencia me ha aportado algo muy importante. ¿El qué? Una total falta de interés en tener hijos. Ru volvió a reír y Ellie se preguntó si alguna vez había tenido más poder que en ese momento. ¿Había algo mejor que hacerla sonreír cuando unos instantes antes estaba llorando? Era embriagador. A la mierda la ciencia y las finanzas. Este podría ser su trabajo. Podía pasarse los próximos años aprendiendo los recovecos de sus estados de ánimo, estudiando su temperamento, catalogando su disposición según todas las pequeñas idiosincrasias. Y una vez que hubiera acumulado un corpus de investigación decente, su misión y principal fuente de placer sería hacer feliz a Ruth Siebert. Mucho más satisfactorio que su trabajo actual. Yo ni siquiera he necesitado ser la tutora legal de mi hermano para llegar a esa misma conclusión, murmuró. Presumir está feo, Ru. Él sonrió ante la mirada de diversión que ella le dedicó y miró el reloj que colgaba encima de un estante para plantas. Habían pasado 20 minutos. Más. Gracias por venir. Gracias a ti por llamarme. Soy un tío simple que antes solía canalizar su agresividad con el hockey y ahora tiene un trabajo corporativo aburrido. Necesito desahogarme con algo de vez en cuando y...
Estaba pensando en ti de todas formas. Quiero que recurras a mí cuando necesites algo. Cualquier cosa, quiero más. Si te dijera todo esto, ¿cómo reaccionarías? Ella sintió como si entendiera aquello que no había dicho. Parecía estar a punto de abrirse y admitir algo que Lee tenía muchas ganas de oír. Luego, en el último momento, volvió a lo de siempre. Se dio la vuelta y se colocó entre las piernas abiertas de Lee. Sus pestañas parecían medias lunas oscuras mientras miraba hacia abajo, evaluando su cuerpo con la misma minuciosidad que un despiadado examinador. El calor surgió en el interior de Lee, y también el regocijo y el orgullo que siempre le producía ser objeto de su atención. Entonces ella le cogió la cara con las manos y se inclinó hacia adelante. Sabía de lágrimas secas. Ellie intensificó el beso por instinto, pero recuperó el sentido al momento. Ru, le agarró las muñecas. No he venido para esto. Y yo no te he llamado para esto. Ella le dirigió una mirada penetrante. ¿Podemos hacerlo igualmente? Él analizó su rostro. Si me lo pides, nunca te diré que no, lo sabes, ¿verdad? Tenía mis sospechas. El beso se reanudó, lento, tranquilo, salado, y Ellie pudo contenerse durante unos 2 minutos, hasta que ya no pudo más. La apretó contra sí, se restregó contra ella, le recorrió el cuello con la boca y cuando ella le pasó los dedos por el pelo le preguntó, ¿aquí o en la cama? Ella se puso delante y lo condujo por el pasillo. Aquellos dedos entrelazados con los de él le resultaban tan excitantes como cualquier otro acto sexual que hubieran protagonizado. Algo positivamente perverso, dado los pocos momentos de verdadera intimidad que ella solía estar dispuesta a conceder. Que lo llevara a su habitación le hizo sentir como la primera vez que una chica le agarró la mano y la metió por debajo de su camiseta para indicarle dónde tenía que tocar. Era como un acto prohibido, aterrador, transformador. Se preguntó si ella había llevado alguna vez a otro hombre a su cuarto. Llegó a la conclusión de que era poco probable. Intentó que el corazón no se le saliera del pecho. Estaba desordenado. Las superficies donde no había plantas estaban cubiertas de ropa, cartas sin abrir y tazas vacías. Eso hacía que su habitación pareciera aún más pequeña y acogedora. Su cama de matrimonio deshecha también parecía más estrecha. No se molestó en disculparse por el desorden, y a Ellie le encantó que así fuera. Intentó imaginar lo que sería compartir un espacio vital con ella, una lucha constante para evitar que ese caos invadiera su parte de la habitación, tropezarse con los tirantes de un sujetador olvidado en el suelo del baño, memorizar su rostro serio a la suave luz de la mañana, soñar con ella por la noche sin miedo a despertarse, feliz de saber que si alargaba la mano se encontraría con su suave piel, empaparse de esa sensación inaceptable que impregnaba sus células cada vez que la tenía cerca. Ella se sentó en el borde del colchón y lo miró con la misma cara que normalmente reservaba para hablar de nanopolímeros, y él no pudo aguantar ni un segundo más sin tener la cabeza entre sus piernas. Cada vez le resultaba más fácil hacerla llegar. Era como un músico bien entrenado. Sabía exactamente cómo tocarla. La satisfacción se apoderó de él mientras le apartaba la ropa interior a un lado y la hacía suspirar, estremecerse y correrse una y otra vez, con su boca, su lengua y sus dedos. Cuando ella le apartó la cabeza porque le resultaba demasiado intenso, él vio en sus ojos que hasta entonces no se creía capaz de sentir ese placer. Cuando estaban juntos, a veces Ruth dudaba de que su cuerpo fuera realmente suyo. «Cuando quieras sentirte así», murmuró él desde el interior de su muslo, «llámame, úsame». Los talones de ella se clavaron en su espalda como si fueran pequeños puños. «De todas formas, me paso el día pensando en esto». Ella se desplomó sobre el colchón con un brazo sobre los ojos. Ellie se limpió la boca con el dorso de la mano y se desabrochó los pantalones demasiado ajustados para darle un respiro a su erección. Después se movió hasta quedar a la altura de la cara de Ru para obligarla a mirarlo a los ojos un poco más. No parecía muy dispuesta, pero él esperó pacientemente, como un caballero que pide audiencia con su hermosa reina de férrea voluntad. Debería tener preservativos, en algún lugar del botiquín que hay en el cuarto de baño. Su voz aún era áspera por los gritos que acababa de dar. No creo que estén caducados todavía, aunque... Se arqueó sobre la cama. Fue un estiramiento intenso y perezoso, y mientras estaba en esa posición, creando un arco perfecto de músculos alargados, Ellie enganchó un dedo en el dobladillo de su camiseta y tiró hacia arriba. Se quedó mirando sus pechos hipnotizado, esforzándose por ser paciente. «No tenemos por qué hacerlo. Lo sé. Podemos hacer cualquier cosa que te... Lo sé». Ru apartó el brazo y posó sus pacíficos ojos en él.
Ellie pensó que nunca había escuchado a su propio corazón latir tan fuerte. Así que al final sí que te he curado con la inigualable pericia de mi pene mágico. Me has sanado, mi cicatriz de la apendicitis ya ha desaparecido, ya no soy alérgica al polen. Ellie resopló. No han sido mis mejores actuaciones. No estaba avergonzado como tal, había disfrutado demasiado follándosela como para atribuir algo que no fueran sentimientos positivos a esa experiencia. Me pone mucho verte así. Rue se mordió el labio interior. No eres el único que disfruta dando placer a los demás. Él sintió que sus cuerdas vocales se paralizaban, así que se levantó y fue al baño. Cuando se vio reflejado en el espejo, lo que encontró en su mirada fue aterrador. Se había dicho a sí mismo una y otra vez que debía tener cuidado con ella, que tenía que mantener la guardia alta, y había fracasado estrepitosamente. Está jodido, completa e irrevocablemente jodido. Rue se había quitado la ropa que todavía llevaba puesta, le dedicó una pequeña sonrisa y pasó a ocuparse de él, desnudándolo con lentitud, y Ellie se vio transportado a otra realidad, una en la que al final de una estresante jornada laboral se encontraba con Rue después de pasarse el día entero esperando ese momento, en la que se pasaba las reuniones deconstruyendo el aroma de su piel, en la que el tiempo se estancaba de 9 a 6, en la que el asunto de todos los correos electrónicos contenía su apacible mirada. «¿Por qué me miras así?», murmuró mientras se arrodillaba frente a él para quitarle los vaqueros, una imagen espectacular que iba a atesorar hasta el fin de sus días. «¿Así como?». Ella se encogió de hombros. «¿Como si quisiera follarte?». «¿Como si te deseara?». «No puedo evitarlo, Rue. Créeme, lo he intentado». Ella se puso de pie y él enterró la cabeza en su hombro, riéndose de su propia idiotez. «Tendrás que ponértelo tú», le indicó ella entregándole el condón. «¿Quieres que te enseñe cómo hacerlo?». Se encogió de hombros y sus pechos rebotaron. Toda una obra maestra de la gravedad. No es una habilidad que tenga especial interés en adquirir. Joder, esa mujer le gustaba de verdad. Vaya por Dios. Sin saber muy bien cómo, Ellie acabó tumbado de espaldas contra el cabecero y Rue encima, con las manos sobre los hombros de él para mantener el equilibrio mientras le introducía poco a poco en su interior, centímetro a centímetro, como una dulce tortura. Quería decirle que lo estaba matando, quería ordenarle que acabara de una puta vez y le dejara estar dentro de ella. No obstante, dejó que se tomara su tiempo. Al final, acabó estando tan adentro como quería, y ella abarcando todo lo que él le ofrecía. Todo aquello era abrumador. Una vez más, agradecido que el preservativo amortiguara la sensación o la cosa habría terminado ahí mismo. «¿Qué se siente?», le preguntó él. No tenía la situación tan controlada como le había gustado. «Se siente...». Ella se movió para sentirlo mejor. Él reprimió un gemido. «Como si estuviera llena. Es agradable». Rue le dio un beso en el hombro. «¿Sabes qué es lo que más me gusta?». «¿Mi polla sobrenatural con propiedades medicinales?». Ella se rió. Él casi se ahoga con su propia respiración. «Por supuesto. Pero aparte, me gusta que cuando hacemos esto, casi se podría decir que vibras». Le recorrió la tensa curva del tríceps con el dedo, rozándolo un poco con la uña. «Todos los músculos de tu cuerpo están tensos. Noto lo mucho que deseas moverte y sin embargo no lo haces. Y eso me provoca...». Inclinó las caderas en un ángulo mortal y él tuvo que sujetarla y obligarla a quedarse quieta mientras respiraba hondo y se estremecía. No quería que su tercer polvo resultara aún más mediocre que los dos primeros. «Hostia puta, Rue». Ella le mordisqueó el lóbulo de la oreja y él no pudo contenerse más, así que la agarró de la cintura y empezó a moverla arriba y abajo. Por un segundo se dejó llevar por todas esas sensaciones, lo apretada que estaba, el sabor de sus tetas en la boca, el suave movimiento de su culo bajo sus dedos. La abrazó por debajo de los brazos y estuvo a punto de entregarse al orgasmo, pero cuando la miró a la cara, ella lo estaba observando fijamente, mostrando interés, pero también desapego, y todo su ser gritó: «Joder, no, esta vez no». Rue soltó una risa sin aliento. «Si supieras el placer que me da esto». «Qué bien». Ella se inclinó para besarle la mejilla. «Me gusta que sientas placer». Él gruñó. «Vale, cambio de planes». La ayudó a levantarse un poco para sacársela. «Voy a darte la vuelta». «¿Darme la vuelta?». «Sí, así puedo...». La colocó de cara a la pared y la obligó a apoyar las manos en el cabecero. Volvió a metérsela sin darle tiempo de adaptarse. El jadeo de ella coincidió con el gruñido de él. «Puedo controlar mejor las embestidas, y me es más fácil tocarte». Le dio un beso con la boca abierta detrás de la oreja.
y aunque no te corras, al menos puedes... Primero le rozó el clítoris con la palma de la mano, luego con los dedos. Iba metiéndola y sacándola con embestidas superficiales que hacían que el culo de ella le rebotara contra la entrepierna. ¿Qué tal te...? Bien, exhaló ella. Me gusta. ¿Sí? La tocó un poco más. ¿Lo disfrutas? Ella asintió y él notó que se le aceleraba la respiración. Tú siempre sabes dónde tocarme. Y ni siquiera gimió entre otra caricia. Y cuando se recostó contra él, Ellie sintió que los testículos se le tensaban y notó un cosquilleo en la base de la columna. Creo que podría llegar a... Exhaló de nuevo, pero él sabía lo que iba a decir. Sí, le susurró al oído, podrías. Olvidó su propio placer. Se inclinó sobre Rue, la metió tan adentro como pudo, y una vez hubo tocado fondo, se limitó a hacerle leves movimientos mientras se centraba en estimularla con los dedos. ¿Así? Ella sintió con impaciencia, casi con violencia, y Ellie sintió que ese era el motivo de su existencia, darle placer a Rue, ahí mismo, en ese preciso instante. Ay, cariño, ¿por qué tengo la sensación de que estás a punto de correrte, eh? ¿Por qué estás tan mojada y tan suave y tan...? De repente, ella se agarró a él, su cuerpo entero se contrajo, y el sonido de su respiración entrecortada se detuvo, y a pesar de que Ellie se moría de ganas de ponerla boca abajo y follársela a lo bestia contra el colchón, se limitó a empujarla hasta el fondo, y dejarla quieta mientras ella experimentaba el placer del orgasmo. Después se derrumbó en sus brazos. «Te acabas de correr con mi polla adentro», le informó con voz ronca. Sus palabras reflejaban exactamente la misma sorpresa que él sentía. Ella asintió sin palabras. Rue le dio un beso en la sien, en el pómulo, en la mandíbula. La abrazó con manos temblorosas. «Me encantaría escucharte decirlo». Le tembló la voz cuando dijo: «Acabo de correrme con tu polla adentro». Vale, necesito... Voy a acabar, ¿vale? No creo que tarde mucho en... Empujó hacia adentro, luego la sacó y la volvió a meter, y al parecer no hizo falta más.